Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por visitarlo. ¿Has tenido alguna vez necesidad de enviar un mismo correo a varias personas dentro de tu empresa o clientes? Es una cuestión que es muy común dentro del ámbito laboral o académico. Hoy te voy a mostrar rápidamente cómo, utilizando Word y la opción de correspondencia, puedes enviar varios correos con el mismo contenido de una forma automática. Te muestro cómo. Lo que vas a necesitar es tu documento de Word con el contenido. Aquí he preparado un mensaje de prueba, simplemente he puesto la fecha de hoy, he puesto estimado, he puesto la palabra nombre que va a ser reemplazada por el nombre de las personas a cual vas a enviar el correo. Vamos a suponer que le estamos enviando un comunicado, el pago mensual por servicios prestados, entonces aquí vamos a colocar un valor. En definitiva, tú podrías poner cualquier cosa que necesites repetir para cada uno de tus clientes, donde por supuesto van a haber parámetros que van a variar, como por ejemplo el nombre, el valor o cualquier otro tipo de concepto. Aparte de este documento, necesitarás un archivo de Excel. Este archivo de Excel lo que debe tener son los datos que necesitarás reemplazar en tu mensaje, que para nuestro ejemplo son los nombres y los valores. Y por supuesto necesitarás también los correos para poder enviarlos, pues, ¿no? A dónde vas a enviar el correo. Yo aquí he colocado varios de mis correos que luego vamos a verificar si llegan. Este archivo no necesita tener nada más que eso. Te recomiendo que simplemente coloques el nombre de la columna que tenemos aquí. Son los nombres que nos van a servir dentro de nuestro correo, dentro de nuestro mensaje. Ok, así que trata de que los nombres de las columnas sean nombres sencillos, sin mucha complicación. Y aparte de eso, el tercer elemento, como te mencioné, es el gestor de correo, el más común que podemos encontrar en todas las computadoras, Outlook, porque viene junto con Word, con Excel. Si no lo tienes configurado, podría ser que lo estés utilizando con una cuenta institucional, un correo corporativo, y también lo puedes configurar con tu Hotmail, por ejemplo. Yo te voy a mostrar aquí rápidamente. Te voy a agregar mi correo de Hotmail. Él se está tratando de conectar, me está pidiendo mi contraseña y me dice que ya la agregó correctamente. Así que, como puedes ver, es muy fácil configurar Outlook si es que no lo tienes listo en tu computadora. Una vez que tenemos listos los tres programas, tu mensajes, tu lista y tu gestor de correo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a Word y en Word vamos a irnos a la opción de correspondencia. Y en correspondencia me voy a ir primero a seleccionar los destinatarios. Si no tuviéramos una lista, pues tendríamos que crearla manualmente, lo cual es un poco tedioso. Así que ya la tenemos en Excel. Simplemente le voy a decir que voy a utilizar una lista existente, la voy a ubicar. He grabado dentro de una misma carpeta mi archivo de Excel y mi archivo de Word. Voy a seleccionar el listado. Me dice que este es el archivo. Yo sé que está correcto, le pongo a aceptar. Una vez que hagas eso, como puedes ver, se habilitaron las otras opciones. Tú puedes ver que si te pones la opción de insertar campo, vas a ver que aparecen los campos que son los nombres de las columnas de tu archivo de Excel. Por lo tanto, estos campos son los que deberían ocuparse dentro de tu mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí colocaría el campo nombre y aquí colocaría el campo valor. Si deseas ver cómo está quedando o cómo quedará tu mensaje, puedes hacer un clic en la opción de vista previa y enseguida puedes ver que tu documento va a ser reemplazado por los datos que están dentro de tu lista. Si le haces un clic en siguiente, puedes ir viendo cómo van cambiando los datos. Luego que te asegures que está todo correcto, el siguiente paso es finalizar para no imprimirlo, sino enviarlo por correo electrónico. Hacemos un clic aquí me dice para, entonces voy a coger el campo que sabemos que tiene las direcciones de correo electrónico. En asunto del correo, me voy a poner un asunto ficticio. Aquí me dice que si quiero enviar para todos los correos, para todos los usuarios, para el usuario actual o desde
qué posición a qué posición de la lista, si quisiera hacer del segundo al cuarto, del primero al segundo. ¿Ok? Para nuestro caso vamos a enviarles a todos. Hacemos un clic en aceptar y podemos ver cómo pasó de manera muy rápida los nombres y el correo se acaba de ir. Lo que tocaría simplemente es verificar en los correos. Voy a acceder a uno de mis correos para ver cómo llegó el mensaje. Ya he abierto el correo y en este momento puedo ver que de mi usuario de Hotmail, que fue la cuenta que utilizamos, acaba de llegar este correo con esta fecha. Lo voy a abrir y vamos a ver que el correo tiene la estructura que creamos, diciéndole: estimado Javier, la siguiente misiva para comunicarle que el cobro tal. Y eso es todo. Como puedes ver, es muy sencillo de hacerlo. Necesitas tu listado con los datos que vas a necesitar cambiar en tu mensaje, las cuentas de correo a donde vas a enviar, tu archivo de Word con la estructura que necesitas para que sea tu correo. Puede ser muy elaborada, pues aquí la he hecho muy sencilla. Recordar reemplazar los campos y tu gestor de correo configurado en tu computadora, que puede ser con una cuenta corporativa como puedes ver con una cuenta de Hotmail. Y eso es todo. Así que eso quería contarte en este video. Espero que te parezca útil, interesante, que lo puedas usar. Coméntame, déjame tu mensaje. Si te gustó, déjame un like, suscríbete, visita mi web que también tiene contenido muy interesante. Ahí en mi web voy a dejar también la descripción paso a paso de lo que acabo de hacer, así que puedes complementar tanto el video como con el contenido de mi sitio web. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.